Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Hemos visto en Juan capítulo 4 cómo el Señor Jesús establece el momento y cómo el Señor Jesús establece en espíritu y en verdad para llegar a Dios Padre. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice así: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Se produce una gran división. La gran división está entre aquellos que quieren buscar a Dios de acuerdo a su forma material. ¿Cuál es la forma material? La misma forma que se utiliza para conocer otras cosas, pero que son materiales. Las formas materiales son tocar, leer, conocer, hablar. Entonces, hay muchas personas que se creen que pueden tener contacto con Dios de la misma forma que se pueden estudiar otras corrientes, otros estudios, otros libros. Pero acá dice algo distinto. Acá dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y acá Espíritu está escrito con mayúscula, es el Espíritu de Dios. Quiere decir que nosotros, al acercarnos a Dios Padre, tenemos que acercarnos en espíritu. Al acercarnos al Señor Jesús, tenemos que acercarnos en espíritu. Si lo vamos a hacer de la forma natural, nos vamos a quedar en el ambiente natural. Para el hombre natural son locura. Y te voy a decir un gran secreto. Aquí está la división que hacen todas las iglesias y todos los hombres, si son naturales o espirituales. Hay muchísimas iglesias, cuando digo iglesias digo también hombres, que rechazan todo lo que es espiritual. Y esto es estar en contra de la voluntad de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y justamente estas son las palabras con que los naturales, los que no tienen el Espíritu de Dios, catalogan a aquellos que tienen el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que dicen? Están locos. El apóstol Pablo le está hablando a una persona que era un rey y le está tratando de hacer entender las cosas que sucedieron en su vida espiritual. Y por poco llega a entender lo que es ser un hijo de Dios. Pero llega un momento en que se asusta y se da media vuelta a este rey y no quiere saber más nada, porque Pablo predicaba a Jesús, pero predicaba a un Jesús vivo,
a un Jesús que le hablaba, a un Jesús que le decía constantemente lo que tenía que hacer. Y que él contó cómo Jesús se le apareció y cómo Jesús le habló. Y uno de los que estaban ahí le dice: Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Porque el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu humano y del espíritu divino y cómo entrar en la esfera espiritual. La forma que Dios preparó para nosotros es maravillosa. Es maravillosa. El apóstol Pablo en este capítulo 2 de 1 Corintios nos habla de algo maravilloso. Dice: pero Dios nos reveló a nosotros todas las cosas por el Espíritu, y está escrito con mayúscula, y otra vez con mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña. Escucha esto. Esto parece una herejía, aún lo profundo de Dios. Hay una maravilla, y esta maravilla, al abrirnos nosotros en nuestro espíritu a Dios Padre, Dios manda su Espíritu Santo. Y dice: el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber, dice en el libro de Juan. Dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre lo enviará. Es una maravilla. Ahora escuchad lo que estamos hablando. Por eso es tan importante que entendamos esto. Hay una conexión profunda en nuestro ser con el Espíritu de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, este Espíritu de Dios toma, como dijo Jesús, lo profundo de Dios y nos lo hace saber. Recapacita en lo que estoy diciendo, pensá en lo que estoy diciendo, grabalo en tu corazón, escribilo. El Espíritu Santo toma de lo de Dios del cielo y nos lo hace saber. Esto es tan así que el apóstol Pablo dice: ustedes son templo del Espíritu Santo. Dice: ustedes no saben que ya no son vuestros, ahora sois de Dios. Ahora sois templos de Dios. Vuestros cuerpos ya no les pertenecen, ahora son templos del Espíritu de Dios. Sobre la tierra, ustedes son templos del Espíritu de Dios. El Señor Jesús lo anticipó. Él dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y al que me ama, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. El apóstol Pablo explica claramente que hay una tremenda diferencia entre aquellos que quieren llegar a Dios por la letra y no por el Espíritu. Los estudios de la Biblia son muy buenos, pero son una apertura al mundo espiritual del Dios Todopoderoso. Si nosotros cortamos lo espiritual, estamos cortando el mensajero de Dios. Estamos cortando la comunión con el Padre, la comunión con el Dios Todopoderoso,
con los cielos preciosísimos. Este conocimiento es lo más precioso que hay. Abrimos nuestro ser, nuestro interior, a un ser completamente sobrenatural. Versículo 12 del capítulo 2 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. ¿Cómo se comunica? A través de sueños, a través de visiones, a través de la misma palabra. Leemos la palabra de Dios, Él nos la explica, empezamos a sentir en nuestro interior qué es lo que la palabra está escrita, porque Él la escribió, Él nos las explica. Dios nos las reveló. Dios nos las reveló. Es un mundo espiritual. Nos abrimos a un mundo del Espíritu Santo. Para abrirnos a este mundo, la primera condición que nosotros necesitamos es estar con el Señor Jesús en momentos que le dedicamos a Él, y la primera parte es entregar nuestras vidas al Señor Jesús. Decirle al Señor Jesús que tenemos un espíritu de arrepentimiento por lo que hemos hecho, por nuestras equivocaciones y por nuestros pecados. Pedirle que su sangre nos limpie de todo pecado, de toda inmundicia, de toda suciedad, y decirle: ven, Señor Jesús, a mi vida. Así le dijo el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz le dijo: yo quiero estar contigo. Cuando vengas, quiero estar contigo. Quiero estar en tu reino. Es así de sencillo. Él ve en nosotros un corazón que se abre espiritualmente y que lo reconoce como Salvador, como el Hijo de Dios, que nos redime, nos limpia de todo pecado. Y ahí sucede una maravilla. Esta es la base, dice el apóstol Pablo. Esta es la base. Este es el cimiento, dice. Todo se cimienta en eso. Cualquier persona que quiera tener una apertura espiritual y no es a través de Jesús, se está abriendo a un mundo que es contrario al Dios de los ejércitos. Se está abriendo a un mundo de espíritus demoníacos, espíritus perversos, inmundos y sucios, de idolatría, de inmundicia y de suciedad. Pero aquel que se abre al Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que si nosotros a nuestros hijos nos piden pan, no le vamos a dar una piedra, y si nos pide pescado, no le vamos a dar un insecto. Mucho más Dios. Si nosotros vamos a Él, Él es el camino correcto y Él nos va a dar las cosas preciosas para nuestra vida. Si nosotros no hacemos eso, Él lo va a hacer lo bueno y lo maravilloso para nosotros, porque Él es un Dios todopoderoso y de amor y de cariño. Dios es espíritu. La única forma de entrar en Él es a través del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque hablé en la primera parte del espíritu humano y ahora estoy hablando de cómo el espíritu humano se tiene que abrir para entrar con el Dios Todopoderoso, porque las iglesias están llenas de personas que son materialistas, resisten al Espíritu Santo, resisten la maravilla más grande de Dios, se han abierto a una teología, estudio de hombres, y se mueven y se seguirán moviendo en el plano material. No soy quien para juzgar cada una de sus personas, sino que solamente quiero
explicar la presencia poderosa del plan de Dios. No sé qué sucederá con sus vidas, de aquellos que se mueven en lo material. No sé qué sucederá con sus vidas. No sé qué sucederá con sus vidas eternas, pero de lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Yo te puedo anunciar lo que yo he aprendido en la presencia de Dios, de la maravilla de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que Dios va a hacer, de las maravillas de sus revelaciones, de sus enseñanzas, que esa es una cosa, siempre están perfectamente explicadas en su palabra, la palabra de Dios. Solamente que Él la hace viva, no muerta. No iglesias muertas que lo único que hacen y lo único que desean es obtener bienes materiales, sino un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que derrama su Espíritu Santo, no para espectáculo a los hombres, sino para salvación de aquellas almas que buscan al Dios Todopoderoso, elegidos desde antes de la salvación, antes de la creación del mundo, para dar salvación y vida eterna a través de Jesucristo, para crecer y ser fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Una iglesia, una reunión, una persona, un grupo que no tiene el Espíritu Santo, escucha lo que te digo, es tremendamente peligroso. Porque la palabra de Dios dice que enseñan enseñanzas humanas y doctrinas humanas. Tal es así que se han generado divisiones y divisiones y divisiones. Y fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios, que cuando hay divisiones, ahí no está el Espíritu de Dios. Hay separación de la presencia de Dios a través de sueños, a través de visiones, a través de revelaciones, a través de palabra, de ciencia, sabiduría, liberación, poder de Dios. Todos los dones que Dios ha establecido son completamente sobrenaturales y operan en la potencia, el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Es un camino estrecho, pero es estrecho porque el Espíritu Santo es el que guía, el Espíritu Santo es el que hace y es el que se mueve. Nunca Dios quiso otra cosa para sus hijos que no ser guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros, dice la palabra de Dios que Él nos habla. Dice la palabra de Dios que Él nos explica todas las cosas y nos las hace entender, y yo lo vi funcionar. Vi personas que no tenían ninguna sabiduría de la Biblia, nada, ni la habían leído. Explicarme cosas del cielo y el infierno y del Señor Jesucristo que están perfectamente establecidas en la palabra de Dios. El Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, escucha esto por favor, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pertenecemos a un reino espiritual, al reino eterno del Dios
Todopoderoso. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Guarda esto en tu corazón para que seas bendecido, para que la misericordia de Dios se derrame en tu vida.